Nacional. Asamblea Legislativa, cerca de ti. La diputada Esmeralda Azucena García Martínez. Pasamos al punto número 2, aprobación de la agenda. Número 3, lectura del acta número 90 de fecha 10 de noviembre de 2020. Número 4, correspondencia recibida. Nota del licenciado Óscar Alberto López Jerez, magistrado presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 13 de noviembre de 2020, mediante la cual delega al licenciado Eric Ezequiel López Barahona como representante técnico de la sala para que facilite la asesoría necesaria para el estudio del anteproyecto del Código Procesal de Trabajo. 4.2, nota de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNTS, recibida el día 20 de noviembre del presente año, mediante la cual solicitan audiencia a esta Comisión de Trabajo para exponer la violación a la libertad sindical por parte del ministro de Trabajo. Número 5, expediente de nuevo ingreso, expediente número 2403-11-2020-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena, en el sentido se interprete auténticamente el inciso quinto del artículo 3 del decreto legislativo número 267 relativo a disposiciones sobre embargabilidad de sueldos de los empleados públicos, entre paréntesis, medida protectora del salario de los empleados públicos, a fin de determinar cómo se debe aplicar el porcentaje de descuentos sobre los sueldos de los empleados. Número 6, expediente en estudio, que contiene moción del diputado expresidente Cifrido Reyes en nombre de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de se apruebe Código Procesal de Trabajo. Y como punto número 7, varios. Colegas, el punto número 4, les solicito que lo veamos como punto número 6 para darle lectura y pasar a expedientes en estudio, que se refiere al nombramiento del representante técnico de la sala. Si todos están de acuerdo en dar por aprobada la agenda presentada, por favor votar. Aprobado. Pasamos al punto del número 3, que es la aprobación del acta. Se les enviaron a sus correos electrónicos. Si tienen alguna observación al acta número 90, si no existen observaciones, la damos por aprobada. Pasamos al punto 4.2. Le solicito a la licenciada Flores le dé lectura a la correspondencia recibida. Con gusto, Presidenta. Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa presente. Reciba un cordial saludo en el nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNTS, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, cuya sigla CNTS, Organización Sindical Nacional de Tercer Grado, por acuerdo de su Junta Directiva Confederal, conforme a los estatutos que rigen a nuestra confederación, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 3 de septiembre de 1996, publicada en el Diario Oficial número 178, tomo número 332, publicado el 24 de septiembre de 1996, integrada por las federaciones nacionales siguientes:
Federación Unión General de Trabajadores Salvadoreños FUGTS, otorgada a la personería jurídica por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del 26 de abril de 1995, publicada en el Diario Oficial número 327, tomo 327, publicado el 13 de junio de 1995, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes y del Comercio de El Salvador, FESTICES, otorgada a la personería jurídica por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del 22 de abril de 1996, publicada en el Diario Oficial número 83, tomo número 331, publicado el 7 de mayo de 1996, y la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños FSTS, otorgada a la personería jurídica por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 11 de febrero de 1999, publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de julio de 1999, bajo el número 135, tomo número 334, y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador, FESITRAMES, otorgada a la personería jurídica por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 15 de octubre de 2010, publicado en el Diario Oficial número 206, tomo número 389, publicado el 23 de octubre de 2010, y la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT, otorgada a la personería jurídica por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 6 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial número 4, tomo número 414, publicado el 6 de enero de 2017. Aprovechamos la oportunidad para solicitarle audiencia a esa honorable Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. Dicha solicitud obedece a que nuestra Junta Directiva desea exponer el siguiente punto: violación a la libertad sindical por parte del Ministerio de Trabajo por la no entrega de credenciales a las diferentes organizaciones sindicales que conforman nuestra confederación, solicitándole que ordene la entrega inmediata de credenciales. Agradecemos de antemano la atención a la presente, esperando que su respuesta sea positiva a nuestra petición, y señalan para recibir notificaciones. Tiene la firma de los representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Leído, presidenta. Gracias, licenciada. Bueno, lo que ellos están solicitando es audiencia a esa comisión, ¿verdad? Aquí tomar la decisión de darles audiencia. Lamentablemente, ¿verdad? Este es un tema en que pueda resolver esta asamblea, pero esta comisión también se caracteriza por escuchar a las diferentes gremiales y asociaciones de sindicatos. Si toman a bien poderlos invitar para la próxima semana o dentro de 15 días. Diputada, tiene la palabra. Para nosotros sería, ¿verdad?, de que se agendara lo más pronto posible, de ser posible la otra semana. Ya como lo dijo, ¿verdad?, nos caracterizamos por escucharlos y sabemos de que están pasando situaciones bastante complicadas, y para nosotros pues sería de importancia por lo menos escucharlos. Gracias. Entonces se les estaría dando audiencia la próxima semana, licenciada. Pasamos al punto número 5, expedientes de nuevo ingreso. Le solicito, licenciada, le dé lectura, por favor. Un gusto, presidenta. San Salvador, 19 de noviembre de 2020. Señores diputados y diputadas, honorable Asamblea Legislativa presente. Estimados señores diputados, en nuestra calidad de representantes de los docentes, miembros de las distintas gremiales magisteriales y haciendo eco de las peticiones de muchos otros empleados públicos, a ustedes exponemos
que tanto los docentes como los demás empleados públicos desde hace mucho tiempo estamos siendo afectados por el mecanismo de aplicación del Decreto Legislativo 267, que contiene disposiciones sobre embargabilidad de sueldos de los empleados públicos, medidas protectoras del salario de los empleados públicos, ya que en la actualidad los pagadores institucionales, previa autorización del empleado, aplican el artículo 3, inciso quinto del referido decreto para ejecutar descuentos contraídos con instituciones financieras debidamente registradas en la Superintendencia del Sistema Financiero, hasta un máximo del 20% del sueldo o pensión como cuotas para amortizar dichas deudas. Que la problemática surge debido a que los docentes, como a otros empleados públicos, la retribución por sus servicios es cancelada con varias modalidades, devengando un sueldo base, sobresueldo por dobles jornadas y pago de horas clases debidamente presupuestadas en la Ley de Salarios. Sin embargo, al momento de contraer deudas con instituciones financieras, que serán cubiertas por medio de descuentos mensuales en el salario, el 20% a descontar es calculado únicamente sobre el sueldo base, lo que reduce la posibilidad de adquirir montos de crédito más altos, pues no incluyen la totalidad de ingresos mensuales que devengamos, con el agravante que quienes solo trabajan horas clases, en su mayoría docentes de educación media y educación superior técnica, no son sujetos de crédito con las instituciones financieras debido a instrucciones giradas por la directora de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Que esa situación provoca que muchos docentes no puedan acceder a créditos de vivienda y cuando se trata de créditos personales son calificados como de mayor riesgo por las instituciones financieras, por lo que los intereses a pagar por sus deudas son más altos. Que además existe una contradicción en la aplicación de la ley, pues los jueces encargados de ejecutar embargos lo hacen sobre lo normado en el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil, tomando la totalidad de los ingresos como base para aplicar las cuotas de embargo, es decir, consideran como parte de nuestro salario todo lo devengado, incluyendo sobresueldos y horas clases. Sobre la base de lo anterior es necesario interpretar el referido inciso del artículo 3 del Decreto Legislativo número 267 a fin de aclarar lo que debe comprenderse como sueldo, permitiendo que los sobresueldos y horas clases sean considerados como parte de nuestro sueldo devengado mensualmente y por consiguiente formen parte del 20% de descuento máximo aplicado para amortizar las deudas contraídas por las instituciones financieras del país. Por lo antes expuesto, solicitamos a esa honorable Asamblea Legislativa se emita una interpretación auténtica del inciso quinto, artículo 3 del Decreto Legislativo número 267 relativo a disposiciones sobre embargabilidad de sueldos de los empleados públicos, medidas protectoras del salario de los empleados públicos, a fin de determinar cómo debe aplicarse el porcentaje de descuento sobre los sueldos de los empleados. Y se adjunta el proyecto de decreto de Dios en libertad y tiene la firma de varias diputadas y diputados del grupo parlamentario de Arena. Leida, presidenta. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el diputado David Reyes. Gracias, presidenta. Buenos días, colegas diputados, diputadas, pueblo salvadoreño. La verdad es que nosotros estamos, como grupo parlamentario, muy comprometidos con apoyar a todos los maestros de nuestro país, y dado que esta es una petición que ellos han hecho, creería yo que si lo que se necesita o se requiere es una interpretación auténtica, pudiéramos hoy mismo dictaminar, presidenta, para favorecer a los maestros en lo más pronto posible. Recuerdo que la semana pasada nos visitó un buen grupo de ellos. Nuestra colega diputada Lucy Ayala de León estuvo en el pleno introduciendo esta misma pieza de correspondencia, y creo que si existe voluntad política en esta mañana, podemos hoy mismo, si Dios quiere, dictaminar sobre este expediente, presidente. Entonces yo puntualmente le quiero solicitar que podamos abordar hoy mismo este tema y resolverlo hoy mismo, presidente. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Diputada Vilma Salamanca tiene la palabra. Muy buenos días, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Como valorábamos al inicio, antes de comenzar la comisión, nosotros como grupo parlamentario de entrada no nos oponemos, ¿verdad? Esta iniciativa la conocíamos el día de ayer, pero valorábamos que necesitábamos conocer el espíritu de la petición, ¿verdad? Que ustedes nos explicaran como grupo parlamentario de Arena,
pero a la misma vez para tomar una decisión, ¿verdad? Conocer algunos aspectos técnicos y también algunos posicionamientos, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros necesitamos discutirlo con los diputados, miembros del grupo parlamentario, principalmente con los compañeros que están en la Comisión de Educación, así como también hablábamos con la presidenta de que ya la petición es de bases magisteriales. Nosotros también quisiéramos pedirle que se incorporara el pedir la opinión de antes 21 de junio, una opinión escrita, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra valoración respecto a este tema. Gracias. Diputado David Reyes. Gracias, Presidenta. Quizás nada más reiterar que nosotros como Alianza Republicana Nacionalista estamos listos para resolver este mismo día, pero si lo que se solicita es una opinión a un sindicato, bueno, está bien. Lo único que quede constancia que eso pues va a tomar tiempo, por lo tanto pedirle que se le dé un plazo de 7 días para recibir opinión, si se va a considerar solicitar opinión, porque nosotros, insisto, como grupo parlamentario estamos listos, pero no está mal pedir opinión a otras sindicatos, representantes de los trabajadores que también puedan tener tal vez alguna forma en cómo enriquecer esta interpretación auténtica, aunque hay que explicar claramente que una interpretación auténtica pues no es una reforma, es lo que se entiende como una aclaración a una disposición que ya está vigente. Entonces hago esa aclaración por lo que insisto, nosotros estamos listos, ya que pues los maestros han expresado en varias ocasiones que muchas veces están siendo objeto de descuentos de forma imprecisa, ya que no hay, digamos, claridad total. A mi juicio está bastante claro, pero digamos que hay ciertas interpretaciones que algunas personas están haciendo sobre la ley que les afecta, porque están siendo objeto de descuentos que pues a todas luces no son correctos, Presidenta. Por eso es que yo creo que entre más pronto se solucione esto, pues mejor para los maestros, ya que sabemos que tienen una situación bastante complicada, sobre todo por este año lectivo, donde se han visto pues perjudicados por la misma pandemia. Pero bueno, no nos oponemos a que se pida opinión, Presidenta, pero pido que quede constancia que nuestro grupo parlamentario estaba listo para resolver hoy mismo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputada Eileen, tiene la palabra. Gracias. Buenos días, tengan todos y todas. Yo quisiera saber si existe ya el dictamen de interpretación de auténtica hecho. Ya lo hicieron, ¿no? Entonces no podemos resolver ahora. ¿La propuesta ya está? Es que ellos la han mandado. Ellos la mandaron, sí. Ok, va. Para mí, pues, al igual que los compañeros, sé que urge este tema, pero no lo podemos hacer a la carrera porque es la responsabilidad de nosotros también escuchar no solo a los otros sindicatos, sino que también sería bueno que trabajáramos en conjunto con la Comisión de Educación, al menos que ellos manden un representante con respecto a ese tema o se mande a pedir opinión a la Comisión de Educación, porque estamos hablando de los salarios del sistema de maestros de educación, ¿verdad? También tiene que ver con ellos ese tema. Sería bueno pedir la opinión de ellos también. Y sí, pues, para mí, pues, digamos, tratar de resolver para la próxima reunión, ¿verdad? No sé si podemos hacer una extraordinaria para escucharlos a los sindicatos. Ponerles unos 3 días para respuesta, 3 días, digamos, aquí a martes o a lunes quizás, ¿verdad? Porque lo que importa es hacer el dictamen la próxima semana, oírlo lo antes posible, para el viernes,
digo yo, reunirnos para escucharlos y así dictaminar las próximas, porque sí urge dictaminarlo, pero también urge hacerlo bien. Desde mi punto de vista, ustedes dirán. Diputada Odilia Ayala tiene la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Con respecto a este tema, yo considero de que la interpretación auténtica sí es necesaria, porque no es posible que el salario de nuestros empleados públicos quede al arbitrio de sus titulares, ¿verdad? Y se hagan embargos en sus salarios sin tomar en cuenta los parámetros que ya están establecidos en nuestras leyes. Y entonces esto, si no está claro y queda al arbitrio de los titulares de las instituciones públicas, eso hay que hacer la interpretación auténtica que están proponiéndonos, porque es el sentir de nuestros empleados públicos. Hay que apoyarlos y esa es el momento, pues, antes de que se les descuente sus aguinaldos, su salario, ¿verdad? A veces hasta el bono que reciben. Todas estas formas de retención que les hacen es muy perjudicial en ocasiones por interpretaciones absurdas que se hacen y que no se apegan a lo que establece la ley. Considero que esto es muy importante que lo hagamos, que tomamos conciencia en esto, y sí hay que pedir opiniones a nuestros representantes de los trabajadores, como son los sindicatos o confederaciones. Hay que hacerlo, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo en que hagamos esta interpretación a favor de nuestros empleados públicos, solamente. Gracias, diputada. Tenemos nota de sustitución de la diputada María Odilia Ayala Alemán en sustitución del diputado Juan José Martel. Yo creo que allí vale hacer una aclaración por lo que los colegas han mencionado, ¿verdad? Para que quede claridad en la propuesta que han hecho las gremiales de docentes, y es que la problemática que enfrentan son que los pagadores institucionales, al aplicar el decreto legislativo número 267, al ejecutar los descuentos por deudas contraídas por los empleados con instituciones financieras, calculan el 20% del sueldo o pensión, únicamente sobre el sueldo base y no sobre la totalidad de los ingresos devengados y debidamente presupuestados en la ley de salarios. Por ejemplo, ellos dicen que como los sobresueldos y las horas clases, afectando la clasificación de riesgo financiero y reduciendo la posibilidad de adquirir créditos, especialmente para vivienda de los empleados. Ellos, como dijo el diputado David Reyes, está bien clara la interpretación que ellos están pidiendo, pero también tomamos en cuenta la opinión de las diputadas del grupo parlamentario del FMLN y enviaremos petición de opinión antes del 21 de junio, ¿verdad? Que desde ya pienso que la respuesta va a ser favorable, pues porque es gremiales que les afectan también, ¿verdad? Para el próximo martes, para que de una vez poder sacar dictamen, ¿verdad? El próximo martes a las 8 en punto, y poder escucharles a ellos y dijimos de 21, a ellos sería, ¿verdad? ¿Y en la Comisión de Educación? Opinión por escrito sería, ¿verdad? Sí, tiene razón, opinión por escrito. Entonces dejémosle para tener la respuesta el lunes y tener todo listo. Y también al Ministerio de Educación, licenciada, ¿verdad? Pues ya hay tres
la propuesta la hicieron ASMEI en bases magisteriales y Cineduco. No, ellos ya, incluso ellos son los que han mandado la petición. Entonces, ahí solo serían de 21. Claro. El magisterial, solo el magisterio, porque lo que ellos les toman solo es el salario base, no así horas clases, ¿verdad? O otras entradas, si se puede llamar de esa manera, que ellos perciben y que están debidamente presupuestados. Está claro, allí está claro, no debiésemos alargar esto, pero vamos a dar para la próxima semana, ¿verdad? Pedir opinión a más tardar el lunes, licenciada, para tener todo listo. Bueno, pasamos al punto pendiente 4.1. Le solicito, licenciada Flores, le dé lectura. Con gusto, presidenta. San Salvador, 13 de noviembre de 2020. Honorable señora diputada Silvia Estela Ostorga de Escobar, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Asamblea Legislativa presente. Le saludo cordialmente deseándole éxito en sus gestiones. En atención a su nota de fecha 10 de los corrientes, tengo a bien delegar al licenciado Eric Ezequiel López Barahona como representante técnico de esta sala a fin que les facilite la asesoría necesaria para el estudio del anteproyecto del Código Procesal de Trabajo. Agradezco de antemano la atención que esa digna comisión brinda a dicho proyecto, el cual será de mucho beneficio para modernizar el derecho procesal laboral de nuestro país. Quedo sus apreciables órdenes atentamente y tener la firma del magistrado presidente de las salas de los civiles. Leído, presidente. Muy bien. Ya tenemos designado por la Corte. Diputada Odilia Ayala, tiene la palabra. Sí, me alegra escuchar esa noticia, que ya tenemos designado un asesor técnico de la sala de lo civil, entiendo entonces. Qué bueno, porque son prácticamente personas que han conocido y que conocen de la operatividad judicial en el ámbito también laboral. Y esto es importante para nosotros para avanzar como equipo técnico y para tener claridad al momento de los análisis, discusiones y debates en esta comisión, que me imagino que todos vamos en un mismo sentido, ¿verdad? El equilibrio entre empleadores y trabajadores en este proceso laboral y también proteger, tal cual la ley nos dice, los derechos también de los trabajadores, ¿verdad? Entonces esto es importante, y tener la claridad suficiente con la información técnica que nos van a proporcionar para avanzar, porque sí me gustaría que en esta comisión dejemos ese legado tan importante a nuestros trabajadores, un proceso del Código Procesal Laboral. Yo no le llamaría de trabajo porque voy a empezar a decir desde ya mi criterio, porque no solo se aplica el Código de Trabajo, sino todo el ámbito de las leyes laborales. Por eso es que estamos pensando como equipo técnico que se llame Código Procesal Laboral, ¿verdad? Esa es mi opinión, y qué bueno, enhorabuena que vamos a tener ya un técnico en la comisión solamente. Bueno, se da por recibida y le solicito, licenciada, le envíe el proyecto del Código Procesal Laboral, como decía la diputada, con los avances que tiene el equipo técnico y que ya se puede incluir este viernes en las reuniones, que ya sería ya establecido que los viernes se estarían reuniendo permanentemente, ¿verdad? Hasta que se finalice este proyecto. Pasamos al punto número 6, que es el expediente en estudio, el que tenemos en estudio, el Código Procesal Laboral. Ya lo vamos a empezar a llamar así, si así el equipo técnico y la comisión lo decide, ¿verdad? El nombre del Código
procesal laboral. El equipo técnico se ha estado reuniendo y le solicito a la licenciada nos proyecte los primeros 10 artículos para que los vayamos viendo, no obstante decir que a lo mejor el nuevo técnico tenga alguna observación, ¿verdad?, que pueda ser sujeta de algún cambio de los primeros 10 artículos que veamos. Le solicito los proyectos, licenciada. Sí, presidenta. La diputada, sí, diputada. Este es el borrador que manda el grupo técnico. Estamos trabajando sobre el proyecto. Ajá, este es el que ustedes ya avalaron. ¿Sí? Todavía no lo hemos terminado. Vamos analizándolo. Todos los días nos estamos reuniendo y ahorita llevamos como 17. Estos son los 17 artículos aprobados. No. Por ustedes. Por ustedes. Consensuados, ¿sí? Con el equipo técnico. Va, con el equipo técnico. Vámonos para el título. Considerando lo vamos a dejar porque no es No, el título de la ley. Ajá. El nombre. Ajá. Va, eso quiero saber si consensaron ese cambio. Sí, ya lo habíamos consensado. Técnico. Lo consensaron. ¿Alguien nos quería proyecto? Diputada, que nos hemos estado reuniendo constantemente. En este día que vimos el cambio de la propuesta que fue de la diputada Odilia del cambio del nombre del proyecto, no tuvimos representación del PCN porque tenían equipo técnico de economía. Ajá. Entonces, ¿sí? Al parecer están como que chocan algunos equipos técnicos porque todos los ponen los viernes, Ajá. entonces se incorporan posteriormente o antes. Entonces la propuesta y los que estábamos presentes sí llegamos al acuerdo de cambiarle el nombre a Código Procesal Laboral. Ajá. Va. Desde mi punto de vista, cuando decimos Código Procesal de Trabajo, no estamos hablando de empresa privada. Es Código Procesal de Trabajo para todo el país, para todas las estructuras, ya sea municipalidades, ya sea instituciones públicas o privadas, porque es trabajo. Que conste, no es que no esté de acuerdo con Código Procesal Laboral, no. Pero hago la aclaración que la palabra trabajo no se casa con lo particular del Código de Trabajo, que solo es para la empresa privada, porque el trabajo es para todos, ¿verdad? Pero sin embargo, sí estoy de acuerdo que se cambie, ¿verdad? Pero sí quería hacer esa aclaración, que no se casa con el Código de Trabajo, que es específicamente para la empresa privada. Gracias. Claro, pero para... Diputada Julieta Amaya tiene la palabra. Gracias. Nosotros también estaríamos de acuerdo en que se llame Código Procesal Laboral, como grupo parlamentario. David Reyes tiene la palabra. Gracias. Sí, miren, la verdad es que hay que tener conciencia de que un código procesal laboral o código procesal de trabajo, como querramos ponerle, el nombre no es lo más importante. El código lo que busca es resolver conflictos laborales, independientemente del sector en el que se puedan dar. Hoy por hoy se utiliza supletoriamente el Código Civil, Procesal Civil y Mercantil, pero por la naturaleza del derecho laboral
es que se requiere un código específico, pero parte el hecho, pues que obviamente estamos discutiendo un código procesal laboral, llamémosle así, estamos discutiendo o vamos a empezar a discutir los procedimientos para resoluciones de conflictos laborales, independientemente si es en el sector público o en el sector privado. Por lo tanto, el nombre a título personal, Presidenta, no es lo más importante, pero si para efectos filosóficos o de alcance que se pueda tener, sin duda alguna, hablar de Código Procesal Laboral es mucho más amplio, ¿verdad? Entonces no estamos en contra, más bien estamos de acuerdo que se llame Código Procesal Laboral. Que ya tenemos claras las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios y la mayoría está de acuerdo en que el nombre sea el Código Procesal Laboral, pero eso no lo vamos a someter a votación, pues solo estamos discutiendo para cuando para hacer propuesta, ¿verdad? Entonces, diputada Esmeralda García. Buenos días, gracias Presidenta. Quizás me voy a salir un poquito del tema. Tiene que ver con el código, pero en este caso tiene que ver con el tema del equipo técnico. Yo quizás proponerles que si nos podemos reunir los días miércoles por la mañana, porque los viernes se está viendo que la mayoría como que les chocan otros equipos técnicos y no pueden asistir todos. Entonces la propuesta que sea miércoles mejor, a las 9:30. Sí, para que quedemos que mejor miércoles y que casualmente, si ocasionalmente todos tienen tiempo día viernes, nos reuniríamos también viernes, ¿verdad? Sí, pero lo mejor sería los miércoles. Sí, los miércoles. Sí, sobre todo porque como ya va a comenzar a venir el técnico de la corte, entonces sí sería mejor establecer un día fijo para que tampoco lo vamos a hacer venir y que no haya quórum acá. Entonces yo sí creo que lo mejor es que lo dejemos miércoles de 9:30 en adelante para que no haya inconveniente. Gracias, Presidenta. Diputada Aileen, tiene la palabra. No recuerdo, los miércoles tenemos encerrona de familia, ¿verdad, diputada? También va. ¿Ah? Ajá. Podemos en la mañana. Así es. Sí, podemos en la mañana, sí, va a ser en la tarde siempre encerrona de familia. Bueno, entonces el equipo técnico estaría reuniéndose el miércoles a las 8 de la mañana. Muy bien, en horas de la mañana y ustedes se ponen de acuerdo. Muy bien. El título primero, disposiciones generales y presupuestos procesales. Capítulo 1, disposiciones generales. Objeto del código. Artículo 1. El presente código tiene por objeto establecer las normas procesales que garanticen la efectividad de los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores y demás sujetos de derecho laboral contenidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por El Salvador, especialmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Código de Trabajo y otras fuentes de derecho laboral.
La designación de personas en el género masculino tiene en las disposiciones de este código un sentido inclusivo, referido siempre por igual a hombres y mujeres, y cuando se refiere a personas del género femenino se entenderá exclusivamente a la mujer. En este artículo existe acuerdo del equipo técnico. Si hay alguna observación, colegas, me gustaría que la fuéramos planteando para ir avanzando. No vamos a aprobar este día porque vamos a querer la opinión del técnico que envía a la Corte, y a la próxima semana ya solo lo sometemos a votación. Diputada Eileen. Yo siento que, vamos a estar ahorita solo leyendo y modificando, pero no vamos a aprobar las modificaciones, porque no va a haber votación. O sea, no hay razón de ser, pues. Usted lo puede plantear y tomarlo en cuenta. Es mejor, porque si vamos modificando, es de ir aprobando, para que el técnico vea ya lo limpio que dejemos hoy. O sea, porque si no, después estamos aquí. No. ¿Cómo no? Porque si modificamos y no aprobamos, no le va a poder enseñar eso al técnico. Usted tomó esta comisión como un equipo técnico. Ay, ¿verdad? Ámbito general de aplicación, artículo 2. Este código consagra los principios y establece el proceso laboral común, los procesos especiales y las modalidades procesales especiales. Se aplicará a las relaciones laborales en los sectores privados, público, en los términos establecidos en el artículo 2 del Código de Trabajo, y municipal conforme a la ley de la carrera administrativa municipal. En caso de falta de regulación en los cuerpos normativos que rigen relaciones laborales en los sectores privados, público y municipal, se aplicará supletoriamente el presente código. También existe acuerdo en el artículo 2 del equipo técnico. Principios, artículo 3. Los procesos de la jurisdicción de trabajo se regirán por los siguientes principios. Primero, principio de legalidad. Las actuaciones procesales deberán tramitarse ante juez competente y conforme a las disposiciones de este código, las que no podrán ser alteradas por ningún sujeto procesal. Las formalidades previstas son imperativas cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente determinada por la ley. Se adoptará la que resulte indispensable o idónea para la finalidad perseguida sin afectar derechos fundamentales. 2. Principio de oficiosidad. Interpuesta la demanda, el proceso será impulsado de oficio. 3. Principio de oralidad. En esta hay una propuesta del CD y el FMLN y PCN expresan que se mantenga la propuesta original. La propuesta del CD es que diga principio de oralidad. Las actuaciones procesales serán orales, sin perjuicio de la documentación de los actos procesales que deban hacerse constar por escrito y de las aportaciones documentales que en este código se establezca. La propuesta original es principio de oralidad. Las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones establecidas en el presente código. Diputada Esmeralda García. Gracias. En ese principio hay 3 diferentes opiniones. Incluso su servidora les presentó otra propuesta, pero no ha habido ningún acuerdo. Por eso ahí yo creería, fíjense, yo estuve estudiándolo un poquito con más detenimiento y creería que para que con el fin de encontrar también un acuerdo, sería mejor dejar la redacción original, ¿verdad? La redacción original y poder avanzar en el principio de oralidad. Gracias, presidente. Diputada Eileen,
Gracias. Igual, es la original porque en las audiencias orales hay un híbrido, y son las excepciones, porque también se ve documental. Para mí es la original. Y segundo lugar, tengo una pregunta. ¿Invitaron a algún técnico del Ministerio de Trabajo que va a ser ente receptor de la mayoría de esto? ¿Sí? Sí, diputada. Solamente recordemos que en este caso el Ministerio de Trabajo no ejecuta el Código Procesal Laboral. Estamos hablando del órgano de justicia, porque son los encargados de judicializar o llevar los procedimientos ante algún conflicto. El Ministerio de Trabajo puede hacerse parte en algunos casos, pero no tiene absolutamente nada que ver en la ejecución de esta ley. Estos son procedimientos para resoluciones de conflictos laborales. Quiero hacer una explicación del por qué yo estaba haciendo de alguna manera una reflexión sobre el principio de la oralidad. Ahí siento yo que se queda muy corto o escueto, como se dice, en cuanto estaba originalmente, que dice principio de oralidad. Las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones establecidas en este código. ¿Cuáles excepciones? O sea, las excepciones son que dentro de los procesos orales también se aporta prueba documental, prueba que va por escrito, y también actos procesales que se documentan por escrito. ¿Cuáles actos procesales? Ahí podemos tener inspecciones o reconocimientos judiciales que se hacen en lugares de hechos, donde también se levantan actas. El Ministerio de Trabajo también levanta actas de inspecciones que ellos hacen. Todas esas pruebas documentales van a abonar a un proceso. Entonces, no obstante que se va a usar la oralidad dentro de las audiencias, ya sea incluso incidentes previos a las audiencias, también van documentos que pueden ser ni siquiera clasificados los documentos ahí, porque hemos dejado forma general, documentos notariales, documentos auténticos, ¿verdad? Y documentos de actas, ¿verdad?, que se levanten por las partes que intervienen dentro de un proceso. Entonces, todas estas documentaciones aportadas dentro de un proceso también son valoradas en el mismo proceso. Por lo mismo es que yo decía que había que explicar ya cuáles son las excepciones dentro del proceso, porque qué tal si a alguien de los aplicadores se le ocurre pensar que hay otras excepciones diferentes, ¿verdad? Que no lo creo yo, porque son personas muy doctas en esta materia. Eso es a lo que se dedican, a la judicialidad, ¿verdad? Y hacer justicia en cuanto a las pruebas que se le presenten. Y entonces aquí tenemos ya escrito cuáles son posibles excepciones, sin decir en específico qué tipo de documentación, porque ya sabemos que la prueba documental hay diferentes tipos y ya la empezamos a clasificar. Entonces va de una forma general dentro de las posibles excepciones que pueden haber. Pero si hay inconveniente en esto, yo acepto que las excepciones podrían ser, ¿verdad? Y ya tenemos ahí cuáles, pero deja de alguna manera como una interpretación, un vacío, pero que hay que saberlo aplicar, ¿verdad? Hay que saberlo interpretar. Entonces, por eso es que yo ya estaba haciendo esa aportación desde mi conocimiento y mi practicidad, porque yo sí he sido operativa del ámbito judicial como defensora pública, por eso mismo lo establecía solamente. Muy bien, entiendo que más adelante están las excepciones, ¿verdad? Ajá, de las que usted mencionaba.
Bueno, la mayoría, los grupos parlamentarios propone que sea la propuesta original, ¿verdad? Sí, diputada Eileen. Es que en cuanto a la conceptualización de los códigos procesales en general, nunca se usa aportaciones documentales. Son términos jurídicos que se utilizan, ¿verdad? Las cuales son las excepciones de la oralidad. La excepción es cuando se necesita por escrito. Eso es simplemente, y por eso es que no acompañaríamos un cambio que no sea que se deje el original. Gracias. Lo que a una no daña, y le entiendo. Diputada Esmeralda. Solamente agregarles que el principio de oralidad es bien claro, ¿verdad? Cuando dice las actuaciones procesales serán orales, eso definitivamente deberán ser orales. Y si nosotros, en el caso de la diputada, que entiendo que ella ha litigado, si nosotros nos vamos a los juzgados de lo laboral, un proceso laboral tarda un mundo actualmente. Y una de las situaciones, de las principales problemáticas que se da, de por qué la tardía, sumado a la carga laboral que ya tienen, la mora laboral que ya tienen de por sí todos los juzgados, es que no existe la oralidad. O sea, actualmente en materia laboral, en los juzgados no existe la oralidad. Entonces, uno de los principales objetivos de este proyecto realmente es acelerar, ¿verdad? Acelerar los procesos laborales, que un proceso que por lo menos en la actualidad le dura de 6 a 1 año hasta 2 años, por lo menos se reduzca a 3 meses, ¿verdad? Y que se le pueda resolver de esa manera lo más pronto posible a un trabajador, porque en esta situación, en un proceso laboral, el principal problema o la principal problemática es para el trabajador, porque el trabajador, aparte de que normalmente es porque ha perdido su empleo, ¿verdad? Demanda porque ha perdido su empleo, porque a lo mejor y sufrió un despido injustificado y por eso demanda. Pero aparte de que ha perdido su empleo, para ir y demandar necesita pagar un abogado. Si es que no está sindicalizado, si no lo puede hacer por medio del representante sindical. Pero eso le implica más gasto. Entonces la oralidad en sí, ese principio, lo que vendría a hacer es acelerar los procesos en los juzgados de lo laboral y de esa manera poderle resolver al trabajador lo más pronto posible. Y no solo eso, innovar el proceso laboral, porque ahorita estamos obsoletos. Definitivamente estamos como en la época de la prehistoria, en la que todo se lleva a cabo por medio de documentos. Una notificación que tarda 3 días en llegar a cualquiera de las partes interesadas, nunca se les notifica, cuando en la actualidad ya tenemos medios por los cuales nosotros podemos hacer esa diligencia así o con un clip en una computadora. Entonces este proceso o este código, este proyecto, lo que trae, una de las principales funciones es esa: acelerar el procedimiento laboral y resolverle más rápido a los trabajadores. Gracias, Presidenta. Diputada Odilia Ayala. Gracias, honorable Presidenta. Estoy totalmente de acuerdo en que el principio de oralidad vaya. Es que de mi parte no es la contradicción del principio de oralidad, son las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Porque las actuaciones procesales tienen que ser orales para agilizar el proceso. De mi parte no tengo ninguna objeción al respecto, pero el problema es la forma que está redactada. Dice, las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones establecidas en este código. Pero ¿cuáles son las excepciones? Entonces, cuando empezamos a ver las excepciones, tenemos que dotar un proceso laboral de forma integral, con la prueba documental aportada
que van allí los reconocimientos judiciales, las inspecciones del Ministerio de Trabajo como prueba, los documentos notariales que pueda proporcionar también un trabajador, una declaración jurada que pueda ser un testigo, y ahí van pruebas documentales. Por eso es que dice, sin perjuicio de la documentación que puede integrarse, ¿verdad?, dentro de un proceso para ser valorado dentro de este proceso como forma integral, pero eminentemente el proceso sí queremos que sea de forma oral, ¿verdad? Sí queremos que sea de forma oral porque queremos agilizar precisamente estos procesos, pero eso no quiere decir que se le va a limitar al trabajador sobre este tipo de documentaciones que van a ser de prueba para él dentro de un proceso laboral. Entonces esa es mi observación al respecto, y totalmente de acuerdo con que agilicemos este tipo de procesos a favor de los trabajadores, solamente. Muy bien, gracias diputada, sin duda se valora también la explicación que usted ha mencionado, y en este caso no hay duda que el técnico que envía a la Corte, el licenciado Eric Ezequiel López Barahona, y como mocionante, ¿verdad?, va a jugar un papel muy importante. Pasaríamos al siguiente artículo. Principio de publicidad. El equipo técnico acordó cambiar la redacción del principio de publicidad, que sea principio de publicidad y transparencia. Los juicios de trabajo regulados por este código serán públicos, atendiendo a los criterios y disposiciones establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Las partes, sus apoderados, sus representantes, los abogados, aún sin ser parte en el proceso, y cualquier persona que compruebe algún interés jurídicamente protegido tendrán acceso al expediente judicial sin restricción alguna y en cualquier estado del mismo. En este hay acuerdo de ARENA y el FMLN, y el CD no está de acuerdo con el primer inciso. Esta es la redacción original. La propuesta es la que está en azul, abajo. El original es el que está tachado, sí. Gracias. Yo no tengo mayor objeción con que esté redactado conforme el proyecto original, pero sí tomando en cuenta la publicidad y la transparencia. Quizás no debería decir juicios de trabajo, sino que los juicios laborales de trabajo, regulados por este código, quizás no de trabajo. A mí no me gusta la palabra trabajo porque es muy limitadora. Los juicios laborales, podría decir eso, los juicios laborales y no de trabajo, por este código serán públicos, atendiendo los criterios y disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna duda sobre la forma en que está dirigiendo un proceso un juez, de alguna manera pueden haber instituciones que quieran verificar la legalidad de un proceso, ¿verdad? Y entonces ahí podría tener de alguna manera injerencia en solicitar información al juzgado en base a la Ley de la Información Pública. ¿Por qué? Porque es que los procesos también no solamente tienen que tener publicidad, sino transparencia. Y entonces, por eso es que decía más abajo también, las partes, sus apoderados, sus representantes, los abogados, aún sin ser parte en el proceso, y cualquier persona que compruebe algún interés jurídicamente protegido,
tendrán acceso al expediente judicial sin restricción alguna y en cualquier estado del mismo. ¿Por qué decía yo eso? Porque actualmente los procesos son eminentemente muy privados. Si no es parte dentro de un proceso, no le prestan un expediente y a lo mejor el trabajador no está como muy conforme con el proceso que se le está haciendo o con las actuaciones que su representante le está haciendo dentro de un proceso. Entonces cualquier otro abogado podría llegar a verificar un proceso, ¿verdad?, para verificarle las actuaciones y poner tranquilidad al trabajador y decir, mire, sí considero que están actuando bien dentro de su proceso. O sea, sin ser parte del proceso, que tengan acceso a su expediente judicial y brindarle mayor información al trabajador oportunamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de un proceso las actuaciones todas tienen que ser oportunas, porque si no le caduca ese derecho, le prescribe un derecho que pueda tener, y entonces entre más informado está una de las partes, no solamente el trabajador, cualquiera de las partes, ahí si usted ve, no limita, cualquiera de las partes que considera que hay una parcialidad dentro de un proceso, ¿verdad?, que se esté favoreciendo más a uno o a otro y uno de las dos partes no esté de acuerdo, entonces puede mandar a verificar con uno de sus abogados de su confianza para que verifique el expediente y el tribunal que dé acceso a esta información, que no limite. Esa es mi idea en cuanto al principio de publicidad y transparencia. Por eso es que hice una propuesta de esta manera, pero queda a consideración, no tengo objeción mayor, ¿verdad?, en cuanto a la redacción original, pero sí hice mi propia observación al respecto para que la tomáramos en cuenta aquí en la comisión, ¿verdad? Solamente. Muy bien. Recordemos que todas las observaciones, valoraciones son válidas y cada quien pues defiende, ¿verdad?, su propuesta. Pues otro punto que tienen que tratar con el técnico, es verdad. Es por donde se han hecho mayor propuesta, donde hay que decirle que él no brinde opinión. Así es, que él sea el que brinde la opinión para decidir qué mejor redacción se le puede dar. Pasamos. El quinto es el principio de transparencia. El juez en sus actuaciones deberá tener por regla de conducta la transparencia en el manejo del proceso, evitando, entre otros, el ocultamiento de información o el favorecimiento a alguna de las partes en la agilización o retardación del mismo. El sexto es el principio de gratuidad. La administración de justicia en materia laboral será gratuita. Hay una propuesta de incorporar otro principio, que es el principio de economía procesal, es conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Principio de celeridad. El juez evitará la prolongación de los plazos y los trámites procesales innecesarios, procurando la agilización del proceso y sencillez de su tramitación. El octavo es el principio de inmediación. El juez tiene la obligación de presidir personalmente todas las audiencias con imposibilidad de que delegue directa o indirectamente en modo alguno, bajo pena de nulidad insubsanable, excepto cuando se trate de actos de comunicación que deban realizarse fuera de la circunscripción territorial, en cuyo caso el juez podrá encomendarla mediante comisión procesal, debiendo el delegado proceder de inmediato a la práctica de la misma. Hay una propuesta de incorporar otro principio, que es el principio de inmediación. Es una propuesta de Arena y del FMLN, y el CD no está de acuerdo. El principio de inmediación, el juez tiene la obligación de presidir personalmente. Ese era de agregarlo, ¿verdad? E incorporarlo. Principio de inmediación. El juez tiene la obligación de presidir personalmente todas las audiencias con imposibilidad
de que le delegue directa o indirectamente en modo alguno bajo pena de nulidad insubsanable. La nulidad deberá declararse de oficio a petición de parte en cualquier estado o grado del proceso. Entonces sí está de acuerdo. ¿Puedo ver arriba para ver cuál era la anterior? Inmediación. ¿Y el de abajo? Es una propuesta de redacción. Era una propuesta de redacción que creo que teníamos, pero que no estábamos de acuerdo con el original y creo que estábamos de acuerdo con la redacción nueva. Es que ahí sí hay que hacer como más puntual el argumento de aclarar, porque si no, no nos acordamos cuando volvemos. Sí. Sí, ahí creo que vamos a volver a ver. Cómo estaba, pero creo que ahí Es que como estábamos de acuerdo en la nueva redacción. Es que como estas reuniones son virtuales, pues es un poco difícil a veces. Pero sí se va a hacer. Sí, y estas tienen que ser presenciales, por lo menos para vayan viendo el manejo. ¿Será que pueden mandarnos a imprimir ahí un trabajo para cada uno no estar buscando ahí en pantalla? A mí me cuesta más. Mejor en físico. Yo le puedo traer uno. Por favor. Principio de concentración. El juez concentrará en una misma audiencia todos los actos a realizar, salvo las excepciones previstas en este código, y procurará decidir en una misma resolución todos los puntos pendientes. De no ser posible la realización de la audiencia en una sola sesión, se realizará a la mayor brevedad posible en los días subsiguientes hasta darla por concluida, a fin de producir la prueba concentradamente. Se acordó agregarle a la mayor brevedad posible. El 10º, principio de dirección y ordenación del proceso. La dirección del proceso está confiada al juez, quien la ejercerá de acuerdo a lo establecido en este código. En consecuencia, deberá conducir los procesos por la vía procesal ordenada por la ley. Se acordó agregarle iniciado el proceso, el juez impulsará su tramitación disponiendo las actuaciones oportunas y adecuadas para evitar su paralización, adelantando su trámite con la mayor celeridad posible. Por tanto, será responsable de la ordenación del proceso, así como de cualquier demora ocasionada por su negligencia. El 11 es el principio de defensa y contradicción. El sujeto contra quien se dirija la pretensión tiene derecho a defenderse en el proceso, interviniendo en las actuaciones y articulando los medios de prueba pertinentes. En todo caso, cada parte tiene derecho a exponer su argumentación y de oponerse a la de la contraria, solo podrán adoptarse decisiones sin oír previamente a las partes cuando expresamente lo disponga la ley y cuando la resolución a pronunciar sea en favor de la parte no escuchada. El 12 se acordó incorporar otro principio, que es el principio de igualdad procesal. Pretende compensar la desigualdad inicial de las partes en conflicto con el fin de obtener la igualdad real en el proceso, considerando que entre la parte laboral y empleador no solo existen diferencias económicas, sino también en la relación de dependencia y subordinación, por lo que el trabajador deberá afrontar el proceso en condiciones de paridad. Principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. Las partes, sus representantes, sus abogados y en general cualquier partícipe en el proceso deberán actuar con veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. El juez procurará impedir toda conducta, el CD acuerda que se agregue, que implique actividad ilícita o genere dilación indebida del proceso. Si al observar la conducta procesal de las partes el juez estimare que existen suficientes elementos o indicios del cometimiento de un delito, certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República y a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia en su caso. Arena propone que se elimine este último inciso. El 3, principio de... Porque yo digo que se mantenga. No, usted... Sí, yo en cuanto a este principio
decía que el juez debe de procurar impedir toda conducta que implique actividad ilícita o genere dilación indebida al proceso. ¿Por qué decía en este inciso eso? Porque si el juez es el que va a direccionar un proceso y ve que dentro de un proceso están las partes muy conflictivas y que no intervienen dentro de un proceso, incluso pueden llegar a cometer delitos dentro de la sala de audiencias, y entonces o información que pueda ser proporcionada pero que no realmente tiene veracidad, que no tiene lealtad y buena fe, pero que pueda malversar también un proceso. Si esto no es así, el juez está obligado a certificar lo conducente a quien debe de certificarse la información. Si fuera cometimiento de un delito, será la Fiscalía General de la República para que investigue y siga las providencias ya de esta certificación para que investigue ese posible delito. Y si fuera por la conducta inapropiada de un profesional dentro de un proceso, pues que certifique e investigue a la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que, en coherencia con el inciso anterior, es que considero de que debe mantenerse ese último inciso de ese principio. Por eso es que yo de mi parte proponía que no se elimine este inciso, ¿verdad? Porque si queremos que sean correctos estos procesos y que realmente impliquen seriedad, honestidad, justicia, porque es lo que proponemos, debe del juez ser imparcial y al mismo tiempo el garante de la legalidad de las actuaciones de las partes dentro de un proceso, como de la documentación o información o prueba que se ingrese dentro de un proceso. Es por eso que mi propuesta es que se mantenga solamente. Principio de irrenunciabilidad. Las actuaciones procesales derivadas de la conciliación no serán en menoscabo de los derechos consagrados a favor de los trabajadores en la Constitución de la República, Código de Trabajo y demás leyes y fuentes de derecho laboral. El 12 principio de irrenunciabilidad deberá eliminarse. Arena propone que este principio de irrenunciabilidad debería eliminarse por ser innecesario, ya que el mismo está regulado a nivel constitucional en el artículo 52, que se deje uno de los dos principios con el indubio pro operario. Es la propuesta de Arena. Esta también es yo no quisiera que se elimine. Sí, con respecto a este principio de irrenunciabilidad, una es irrenunciar a los derechos laborales que ya tiene todo trabajador, ¿verdad? Que no debería de renunciar, y como perfectamente lo dice, ya está en la Constitución de la República y no daña el hecho de que se especifique dentro de un proceso laboral. Si no daña esto a ninguna de las partes, porque ya es una base que tenemos a favor de los trabajadores, ¿por qué eliminarlo? Y entonces, por lo mismo decía de que el principio del indubio es otra cosa. El indubio pro operario es muy diferente a renunciar a sus derechos laborales. El indubio es que dentro de un proceso, si existe una duda, ya sea a favor o en contra del trabajador, el indubio lo que dice es que deberá el juez, al momento de resolver lo más favorable al trabajador. Ese es el principio de indubio pro operario. Entonces son cosas muy diferentes, el principio de irrenunciabilidad y el principio de indubio pro operario. Entonces, como son muy diferentes, yo propongo que se mantengan y que no se eliminen solamente. Principio de no discriminación. El juez, las partes, sus representantes, los abogados y en general cualquier partícipe dentro del proceso deberán abstenerse de realizar cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, afiliación sindical, ascendencia nacional, origen social, condición física y cualquier otra forma de discriminación.
El 15, principio de inversión de la carga de la prueba. La carga de la prueba corresponde al demandante o al reconveniente en su caso. Sin embargo, la regla puede verse alterada por presunciones que imponen como ciertos los hechos que se presumen bajo ciertas circunstancias en favor de los trabajadores, en cuyo caso corresponde a la parte contraria desvirtuarlos. El 16, principio indubio pro operario. Cuando hubiere duda en la interpretación de una norma, se adoptará aquella que fuese más favorable al trabajador. 17, principio de la norma más favorable. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. 18, primacía de la realidad. El juez está obligado en la tramitación del proceso a la búsqueda de la verdad sin quebrantar su imparcialidad e independencia. La propuesta de Arena es que se cambie la redacción en el principio de la primacía de la realidad y que diga: las sentencias laborales recaerán sobre las cosas litigadas y en la manera en que hayan sido disputadas, sabida que sea la verdad por las pruebas que hayan sido aportadas por las partes dentro del mismo proceso. Principio de ultrapetitividad. El juez o tribunal deberá reconocer y estimar en la sentencia aquellos derechos irrenunciables del trabajador que en el transcurso del proceso hayan sido reconocidos por el empleador, no obstante no haber sido planteados como pretensiones en la demanda. Arena propone cambio de redacción en el principio de ultrapetitividad. Las sentencias laborales recaerán sobre las cosas litigadas, pero deberán comprender también aquellos derechos irrenunciables del trabajador que aparezcan plenamente probados dentro del proceso. Artículo 4. Protección de trabajadores en situación de vulnerabilidad. Artículo 4. En aquellos casos de trabajadores en condición o situación de vulnerabilidad en los que existan regímenes legales especiales diferentes a los señalados en el Código de Trabajo, el juez o tribunal deberá además atender los principios establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y en la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana y en cualquier otra ley que se regule situaciones de vulnerabilidad en materia laboral. Aquí se actualizó el nombre de la ley. Fuerza normativa de los principios rectores. Artículo 5. Los principios enunciados en el presente código y aquellos que se deriven de la naturaleza del proceso laboral constituyen, además de su fuente ilustradora, preceptos jurídicos de obligatorio respeto y acatamiento para el juez, sin perjuicio de los recursos o medios de impugnación que por su vulneración queden expeditos a las partes de conformidad con las disposiciones de este código. Hubo acuerdo en agregar o medios de impugnación. Interpretación de las normas procesales. Artículo 6. Las disposiciones del presente código deben interpretarse de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución de la República, en las normas internacionales de trabajo y convenios que han sido ratificados por El Salvador, los principios enunciados en este código y demás normas laborales, de tal manera que se procure la protección y eficacia de los derechos reconocidos en la legislación en materia laboral. Por consiguiente, el juez evitará todo ritualismo y formalismo, procurará una interpretación expansiva cuando se trate de proteger derechos del trabajador y restrictiva cuando se trate de limitarlos o negarlos, tomando en cuenta la finalidad del derecho laboral. Arena propone que se elimine la parte final de este primer inciso. El segundo inciso dice: la desigualdad procesal del trabajador en el litigio con respecto al empleador se compensará en el proceso a través de la aplicación de los principios y presunciones establecidas en las disposiciones de este código o en otras leyes que sean aplicables a la relación de trabajo, salvo que dentro del proceso se haya producido prueba en contrario. Prejudicialidad del artículo 7. El proceso laboral es autónomo y su tramitación no estará vinculada ni sujeta a los resultados de procesos de otra naturaleza, salvo cuando este código lo establezca. En consecuencia, no se suspenderá cuando se ponga de manifiesto hechos que tengan apariencia de delitos o faltas que pudieran dar lugar a una acción penal que involucre a cualquiera de las partes. Cuando el juez advierta la existencia de hechos con apariencia de delitos relativos a los derechos laborales de asociación,
de acoso sexual en el trabajo y cualquier otro vinculado a la relación laboral, el juez mediante resolución los pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la República para que proceda de conformidad a la ley sin perjuicio de continuar la tramitación del proceso laboral, el cual no se suspenderá por la tramitación de un proceso de naturaleza penal. En consecuencia, no será aplicable la suspensión del proceso laboral por prejudicialidad penal. ¿Existe acuerdo también? Aplicación supletoria, artículo 8, se aplicará de forma supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil en todo lo no regulado en este código, siempre y cuando sus disposiciones se remitan a aquel o en defecto de disposición expresa. En cualquiera de los casos, la norma a aplicar supletoriamente deberá ser compatible con la naturaleza del proceso laboral y siempre que no contraríe los principios de este. Capítulo 2 es jurisdicción y competencia. Artículo 9, jurisdicción exclusiva de los jueces. Aquí existe una propuesta de LCD de eliminar la palabra tribunales de lo laboral. Artículo 9, la jurisdicción especial de trabajo corresponde a los jueces y tribunales de lo laboral para conocer de las distintas clases de procesos que se susciten de los conflictos o diferencias laborales entre trabajadores y empleadores, sindicato y empleadores, asociaciones profesionales o sindicatos, sindicato y trabajadores y cualquier otro conflicto de naturaleza laboral, así como aquellos conflictos laborales que otras leyes determinen. Asimismo, conocerán las diligencias de jurisdicción voluntaria que se susciten en materia laboral. Artículo 10. Examen de falta de jurisdicción. Artículo 10. Presentada la demanda, el juez o tribunal examinará su jurisdicción y si advierte que carece de ella, la declarará improponible y pondrá fin al proceso. Si tal defecto es advertido en etapas procesales posteriores, sea de oficio o a petición de parte, la improponibilidad se acordará previa cita de todas las partes apersonadas para una audiencia dentro de los 3 días siguientes al de la notificación, con suspensión del procedimiento. Sin embargo, cuando la parte no la hubiere pedido en su primera intervención, la alegación no surtirá el efecto suspensivo a que se ha hecho referencia. Gracias, presidente. Sí, nosotros queríamos hablar acerca de que nos da mucho gusto que ya se haya avanzado hasta el artículo 30. En razón de lo que comentaba la diputada Odilia, consideramos que, bueno, aparte de conocer estos artículos este día, es bueno de que ya con la presencia del representante de la Corte, pues, puedan discutir aquellos aspectos técnicos y que en una segunda, ¿verdad?, revisión de estos artículos acá, pues se van a hacer las últimas valoraciones. Entonces, de acuerdo con que revisemos hasta el artículo 15 este día y poder en una segunda sesión de la
quiero también aprovechar, Lidia me dio el nombre de una persona, de un experto, y yo por descuido lo borré, pero no lo tengo, pero me gustaría que aprobáramos de que el próximo martes lo recibiéramos, porque es una persona, sí. El nombre de lo que propone la compañera Nidia es Douglas Rivas. Bien. Licenciado Douglas Rivas. El próximo martes lo vamos a recibir. Es más, mandémosle también lo que ya tenemos nosotros, para que él también pueda ir a traer opinión acerca de eso.